Margarita Checa, en su cuarta exposición individual, Formas del Silencio, vuelca su mundo interior para transmitirnos la agresión a la que los seres humanos estamos expuestos en el difícil mundo de hoy. Un silencio, el de su exposición, huyente, doloroso, renovador, como toda creación sincera. Para mí esta muestra y el título que le he dado es Formas del Silencio. Resultó un poco tenía dos ideas anteriores. Una era un perro que me obsesionaba un poco y la otra era tratar de darle forma al silencio. En un momento dado me di cuenta que necesitaba la violencia del animal para darle forma a mi silencio. O sea, esa es un poco mi forma de silencio. El momento exacto en que se rompe el silencio y comienza la violencia. Y las mujeres están un poco al principio como espectadoras o como catalizadoras, como presencias de lo que está sucediendo, y después recién comienzan un poco en los últimos cuadros a moverse, pero con más vitalidad que con agresión. Esa es una de las formas un poco que del silencio, es mi silencio, ¿no? Mujeres del pueblo joven, Virgen del Buen Paso, de Pamplona, en Lima, nos dan el ejemplo de cómo, con amor e iniciativa, logran un trabajo creador. Así confeccionan sus cuadros de telas, sus arpilleras. Bueno, hacer las arpilleras significa recordar nuestras tierras, porque distintas personas somos de distintas provincias. Y así hacemos temas de las sierras, las que viven en las sierras, temas así de costa, las que vivimos en provincias de costa, y tenemos un trabajo que si quiere algo nos da, pues nos ayuda. Su labor representa una ayuda económica importante para sus hogares, a la vez que un esfuerzo para el desarrollo de una nueva rama de nuestra artesanía. Por favor, exacto el ritmo, ¿ya? Ya, ahora, perdón. Piccolo, ahí usted tiene un matiz de piano, ¿no? ¿Verdad? Un poquito. Sí, pero un poquito menos. Sí, ¿ya? Tenemos que escuchar tam, param, pam, para, ¿ok? Eso es. Ahora, più che scena, tam. Justo, el ritmo justo. Retomamos tiempo. Ahora, ve. Por favor, letra K. Y... Exacto. Ya, por favor. Vemos dos antes de la letra L, por favor. Dos antes de la letra L. Carmen Oral, directora emérita de la Orquesta Sinfónica Nacional, reconocida mundialmente como una de las más importantes conductoras de orquesta, ensaya la Cuarta Sinfonía de Dvořák.